estáis? Vamos a hablar del tema de hoy. De aquí en adelante voy a mostrar capturas de pantallas, que aquí hay en esta parte de la casa hay ruido como el de la lavadora, etc. Hoy voy a traducir parte de esta página dedicada al homeschooling y unschooling, que se propone contestar preguntas típicas que la gente hace a propósito de la no escolarización. El autor, John Holt, ha sido un ex profesor que después de unos años de enseñanza dejó de creer en la posibilidad de reformar la escuela para mejorarla y empezó a considerar la opción de que los niños crezcan sin escuela. Yo tengo una lista de reproducción en este canal dedicada al homeschooling, que significa no escolarización o, en otras palabras, simplemente estudiar desde casa, y el unschooling, que significa aprender espontáneamente, sin seguir un programa y sin enseñanza impartida por adultos o profesores. El aprendizaje espontáneo es la opción que John Holt prefería y yo estoy de acuerdo con él, pero en este video el tema del que voy a hablar, traduciendo la palabra de Holt, es por qué se ha creado la figura del profesor. Y es un tema que considero muy interesante y os invito a escuchar y comentar. Vamos a ver. Una de las preguntas que suelen poner las personas que no habían pensado en esta opción es la siguiente: ¿cómo haríamos, se supone que como sociedad, para impedir que los niños sean educados, instruidos por educadores no calificados? Contesta Holt. En primer lugar, para saber qué se entiende por calificado, tenemos que saber qué se entiende por calidad. No pudiéramos ponernos de acuerdo sobre quién sea o no sea un buen pintor si no estuviéramos de acuerdo sobre qué es una buena pintura. Esta pregunta se basa en el supuesto de que los educadores concuerden y entiendan correctamente qué se entiende por buena enseñanza y puedan expresar juicios serios sobre quién es o no es un buen maestro. Pero, de hecho, los educadores no comprenden y no se ponen de acuerdo sobre qué haga de una enseñanza una buena enseñanza. Luego Holt pone un ejemplo. Dice, cuando un educador es llamado a juicio por negligencia y el juez tiene que decidir si es culpable de no haber trabajado bien o de no haber trabajado, algo que suele pasar es que el educador se defiende de este modo: no puedo ser culpable de negligencia porque nadie sabe qué hubiera tenido que hacer exactamente. Si nadie sabe qué se tiene que hacer, no se puede juzgar a una persona por no haberlo hecho. En la práctica, los educadores que se preocupan si otras personas no calificadas enseñan a sus propios hijos, por ejemplo, en el caso del homeschooling, de la enseñanza desde casa, que puede ser impartida incluso por los padres a sus propios hijos, estos educadores que objetan que puede que los padres no estén calificados, definen como calificados a los educadores formados en escuelas de instrucción que poseen certificados de enseñanza, títulos de enseñanza.
dando por sentado que para enseñar a los niños se tengan que tener unas habilidades misteriosas que pueden ser aprendidas solamente en las escuelas de educación y que de hecho se enseñan ahí, son cosas que se enseñan ahí. Y estos educadores creen que las personas que consiguen este tipo de certificado o títulos de estudio como educadores enseñen a los niños mejor que las personas que no poseen ese título, pensando que las otras personas, las personas que no hayan sido instruidas de ese modo, no tengan competencia para enseñar. Según Holt, ninguna de estas suposiciones es cierta. Y explica, los seres humanos han compartido información y habilidades y han transmitido a sus hijos todo lo que sabían durante alrededor de 1 millón de años. En todo ese periodo de tiempo han construido sociedades muy complicadas, altamente calificadas. Durante todos esos años han existido muy pocos educadores, entendidos como personas cuyo único trabajo fuese el de enseñar a otras personas lo que sabían. Y hasta hace muy poco tiempo no existían personas que fueran instruidas en la enseñanza como tal. Las personas comprendían bastante razonablemente que antes de poder enseñar algo, tenías que saberlo hacer tú. Pero solo en los últimos tiempos, los seres humanos han tenido la extraordinaria idea de que para saber enseñar lo que sabemos hacer, tengamos que pasar años y años siendo instruido sobre cómo enseñar. Ahora bien, si la enseñanza comprende y necesita de algunas habilidades reales, estas han sido bien entendidas, no son un misterio. Las habilidades de enseñanza se encuentran entre las muchas cosas de sentido común sobre el trato con otras personas que, si bien entendemos, aprendemos simplemente viviendo. En cualquier comunidad, las personas siempre han sabido que si querían saber cómo llegar a algún lugar o hacer algo, algunas personas eran mucho mejores que otras en esas tareas. Durante mucho tiempo, las personas que eran buenas en compartir lo que sabían se dieron cuenta de ciertas cosas. 1. Para ayudar a las personas a aprender algo, primero debes comprender lo que ya saben. 2. Mostrar a las personas cómo hacer algo es mejor que decírselos. Y dejar que lo hagan ellos mismos es lo mejor de todo. 3. No se debe explicar o mostrar demasiado de una sola vez, ya que las personas asimilan nuevas ideas lentamente y deben sentirse seguras con nuevas habilidades o conocimientos antes de estar listas para aprender más. 4. Se debe dar a las personas todo el tiempo que quieran y necesiten para absorber lo que se les mostró o se les dijo. 5. En lugar de probar su comprensión con preguntas, se debe dejar que muestren cuánto o cuán poco entendieron mediante las preguntas que ellas hacen. 6. No debes ser impaciente o enojarte cuando la gente no te entiende. 7. Asustar a la gente solo bloquea el aprendizaje. Y así sucesivamente. Claramente estas no son cosas de las que uno tiene que pasar tantos años hablando. Y de hecho no es de esto de lo que hablan las escuelas de educación. Los futuros profesores pasan muy poco tiempo enseñándose a sí mismos a ayudar a otras personas
a aprender o contestando a preguntas de las otras personas. Los profesores pasan en vez la mayor parte de su tiempo preparando a sus estudiantes de enseñanza, para trabajar en el extraño mundo de las escuelas que, para ser justos, es lo que estos estudiantes quieren descubrir. Es decir, cómo conseguir un trabajo de enseñanza y mantenerlo. Este es el fin. Lo que quiere saber la persona que quiere convertirse en profesor es cómo trabajar como profesor y mantener su puesto de trabajo en el ámbito de la enseñanza y en la estructura escolar. Así que tiene que entender cómo funciona la estructura escolar. Luego, otra cosa que dice Holt, y aquí abajo dejaré el enlace para que podáis leer todo el texto si sabéis inglés, es que de hecho en muchas escuelas privadas en las que los alumnos son hijos de personas ricas que pueden pagar una renta muy alta, no se selecciona el personal, o sea, los profesores, viendo el título de estudio que tienen. Si una persona demuestra ser capaz de enseñar muy bien, puede enseñar ahí en esta escuela privada sin título de estudio como profesor. Y esto demuestra que son habilidades que no se aprenden en las escuelas para profesores y que puede tener una persona que quiera enseñar cualquier cosa que sabe hacer a un hijo o a un niño. Yo quiero recordar a este punto, para quien no conozca el tema para nada, que de todos modos la enseñanza no escolarizada es la primera opción de la que hemos hablado, o sea, el homeschooling, mientras la segunda opción, el autoaprendizaje, el aprendizaje espontáneo, que aconseja Holt y que yo también prefiero como opción, no va de enseñar. Pero me gustaba la idea de hablar de esta parte de la historia moderna, que es la creación de escuelas que extrañamente enseñan a enseñar, porque efectivamente considero que se tenga que explicar, porque muchas personas hoy en día creen que esto es lo correcto o lo necesario. Realmente, como explica aquí un ex profesor que ha investigado sobre el mundo de la escuela y ha decidido salir de ese ambiente, lo que se aprende para convertirse en profesores es cómo moverse en el ambiente escolar. Y luego también dice más adelante en el texto que prácticamente la cosa principal, basilar, que enseña el profesor al alumno, al niño, es a creer que no podría aprender sin su ayuda. Y esta es la razón principal porque yo creo que no sea un factor positivo la escolarización, porque básicamente enseña a los niños que solos no tienen la capacidad de aprender. Además, yo he hecho otros videos en este canal, en mi canal, en lo que explico que los niños escolarizados, que en mi país han sido los niños de mi generación o de la de mis padres, han empezado a tener un problema de incomunicabilidad con la generación anterior. O sea que yo no podía entender a mi abuela, porque a mí se me había enseñado que cualquier cosa yo quisiese aprender, debía ir a clase para aprenderla. O sea que necesitaba que alguien me la enseñara, esta cosa que quería aprender. Pero recuerdo que cuando yo le preguntaba a mi abuela, enséñame a cocinar, explícame esta receta, etcétera, ella me decía, no puedo porque yo aprendí estando en la cocina
con las personas adultas y tú tendrías que aprenderlo estando aquí al lado mío. No debes pedirme que te lo enseñe, debes aprenderlo viendo y estando cerca mientras cocino. Y esto yo no lo sabía traducir en mi cabeza en algo que yo pudiera entender según el lenguaje que se utilizaba en mi generación, que era el lenguaje de la escuela. Y ahora entiendo lo que quería decir ella, pero tuve que pasar media vida investigando, viendo cómo viven otras sociedades, cómo se vive cerca de la naturaleza, etcétera, etcétera, para luego llegar a la conclusión de que mi abuela tenía razón, también porque existen experiencias que yo he escuchado, incluso de medicina, de mucho tipo, de personas que a lo mejor se crían en países en que la práctica es más presente que la teoría en su ciclo de aprendizaje como chicos y adolescentes y luego consiguen trabajo a lo mejor en Europa porque su manera de trabajar es mejor comparada con la de los chicos europeos que han solamente aprendido la teoría. De todo esto hablo también en otros videos en donde hablo de mi experiencia personal. Siempre sale este tema de cómo a cierto punto de la historia nosotros nos hemos convertido en personas más teóricas y menos prácticas y menos capaces de hacer cosas o también de creer en nosotros mismos y en el ser humano y en la vida, porque realmente parece casi que si nadie te instruye, tu destino natural sea el de fracasar en cualquier cosa y no es así. Una de las cosas que dicen las personas que, como Holt, han abandonado la enseñanza es que las cosas más difíciles las aprendemos de bebé, antes de entrar en la escuela. Aprendimos a hablar, a caminar, cosas que desde cero son de lo más complicado, que si uno se pone a pensar en cómo se hace para levantarse y caminar, no lo consigue. Y yo recuerdo que mi hija, mi primera hija, cuando intentaba empezar a caminar, si yo la miraba y ella reflexionaba, ¿qué estoy haciendo?, caía. Mientras que si la dejaba en paz, en su inspiración y en sus intentos y en su instinto, en su búsqueda, en su curiosidad natural, encontraba la forma y caminaba y ya. O sea, podía yo a lo mejor dar un ejemplo estando ella alrededor, digamos sin querer. Podía ser un ejemplo para ella, pero en el momento en que teorizábamos la cuestión, aunque fuese solo con la mirada, se ha levantado, ella me veía, entendía que yo había entendido que se había levantado y caía. Eso, esto es lo que como madre he entendido y de verdad que creo que la cosa más bella que se le pueda dar a los niños no es nada que se le pueda dar, sino es no quitarle esa instintiva confianza en la vida que tienen. Claro que luego con sus intentos y fallos, etcétera, se va regulando, se va moderando. Tampoco son excesivamente atrevidos. Los niños van aprendiendo. Uno está ahí por si pasa algo fuerte, de peligroso, como que, por ejemplo, puede ser que se asomen demasiado por la ventana o se acerquen al fuego, pero no es realmente enseñar, es algo que puede verse como un instinto natural de protección del cual ellos aprenden cosas, así como de otro modo aprenderían cayendo o quemándose, pero es mejor que no se quemen, ¿ok? De todo modo, estando el grupo humano de personas unido, todos aprenden de todos, pero aprenden espontáneamente. Y hay personajes de la historia que son considerados genios que han dicho que el único aprendizaje real es el autoaprendizaje, el aprendizaje espontáneo. Esta es mi opinión.
De todos modos, como dije, me gustaba la idea de ir a ver aquí, gracias a la investigación de Holt, cómo se ha empezado a concebir la idea de que se tuviese que enseñar a enseñar. Y realmente al final lo que se enseña, según dice este ex profesor, es a moverse en el ámbito escolar, técnicamente en la institución escolar. No se enseña realmente a enseñar porque las habilidades de enseñanza se aprenden haciéndolo, enseñando algo que se sabe hacer, y esto conlleva algunas cosas de sentido común que uno va viendo claramente sin que nadie se lo diga. Tú te das cuenta que las personas aprenden poco a poco o que cada persona aprende a su ritmo si intentas simplemente enseñarle algo que tú sabes hacer, que es una habilidad tuya o que es algo que a tu vez has aprendido. Ok, bien, espero vuestros comentarios y muchas gracias por seguirme hasta aquí. Chao.